y a todas. Ya vimos en un vídeo anterior cómo desarrollábamos la regla de Ruffini. Es un algoritmo bien sencillo. Pues ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a adentrarnos en el teorema del resto y en la descomposición factorial de polinomios. Sea un polinomio del tipo x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6 y vamos a realizar la división entre x menos 1. Aplicando el algoritmo de Ruffini es muy sencillo. Dibujamos la cruz de Ruffini, situamos el divisor que era x menos 1, cambiamos el término independiente del divisor, lo ponemos positivo y lo colocamos en la cruz de Ruffini. En la parte superior vamos a situar los coeficientes del polinomio, 1, menos 6, 11 y menos 6. Si faltara alguno, tendríamos que poner un 0, pero no es el caso. El primer término lo bajamos sin hacerle absolutamente nada. Y comenzamos a multiplicar por el coeficiente que aparece en la cruz de Ruffini, 1 por 1 que son 1, y lo sumamos con el siguiente coeficiente. 1 más menos 6 serían menos 5, y volvemos a multiplicar. Vamos a repetir esta operación hasta el final. 1 menos 5 lo volvemos a situar en medio, que es menos 5, más 11 que serían 6. 1 por 6 que son 6, y el último elemento que nos aparece en la parte inferior de la cruz de Ruffini corresponde con el resto. Y en este caso es 0, porque la división da exacta. El cociente siempre será un grado inferior al dividendo. Si empezaba en x al cubo, ahora empieza en x al cuadrado. Luego sería x al cuadrado menos 5x más 6. Y el resto, ya dijimos, que es el último número que nos aparece en la parte inferior de la regla de Ruffini, de la cruz de Ruffini, y es 0. El teorema del resto lo que viene a decirnos es que si nosotros dividimos un polinomio del tipo p de x, como el que acabamos de ver, entre un binomio del tipo x menos a, el resto de la división es el valor numérico del polinomio que obtenemos al sustituir x por a, es decir, por el término independiente del binomio cambiado de signo. Así de sencillo. Esto es el teorema del resto. Y nos va a permitir resolver, sin necesidad de hacer la división, algunos problemas como los que vamos a ver a continuación. Nos piden: calcula cuánto vale el resto de dividir un cierto polinomio, en nuestro caso x al cubo menos 2x más 1, entre el binomio x menos 2. Bueno, pues sencillamente tomamos el polinomio y sustituimos el valor de x por x igual 2, es decir, por el término independiente del divisor, del binomio divisor cambiado de signo. Eso nos daría 2 elevado al cubo menos 2 por 2 más 1. 2 elevado al cubo que son 8 menos 2 por 2 que son 4 más 1. 8 menos 4 más 1 que son 5. ¿Que no te lo crees? Pues entonces lo que tendríamos que hacer es la división para verificar que efectivamente el resto de esa división nos da 5. Y para eso, para comprobarlo, aunque no sea necesario, lo que hacemos es meter ese polinomio en la cruz de Ruffini. Como divisor utilizamos x menos 2 y por tanto tomamos el término independiente y lo cambiamos de signo. Y vamos situando los coeficientes. Para la x al cubo un 1, pero ojo, como no hay una x al cuadrado, situamos un 0. Y ahora empezamos. 2 por 1 que serían 2, lo sumamos con el siguiente coeficiente que dijimos que es un 0, nos da 2, 2 por 2 que son 4, 4 menos 2 que son 2, 2 por 2 que son 4, 4 más 1, 5. Efectivamente, lo que obtenemos haciendo la división por la cruz de Ruffini o por el método tradicional, que nos da lo mismo, es el mismo resto que si hubiésemos sustituido la x por el término independiente cambiado de signo. Es decir, podemos aplicar el teorema del resto o hacer la división tradicional. Y a veces nos es muchísimo más cómodo aplicar directamente
el teorema del resto. Ahora vamos a descomponer factorialmente un polinomio, pero vamos a recordar cómo descomponíamos factorialmente un número. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Pues íbamos obteniendo divisores sucesivos. Por ejemplo, en el caso de 60, 60 entre 2 son 30, 30 entre 2 son 15, 15 entre 3 son 5, 5 entre 5 son 1, y al final nos daba un producto de números primos, de potencia de números primos. 60 es lo mismo que 2 elevado al cuadrado por 3 y por 5. ¿Será muy distinto esto a calcular la descomposición factorial de un polinomio? Lo primero que hacemos es fijarnos en el término independiente, en este caso es 6, y buscamos sus divisores. Sus divisores, tanto positivos como negativos, Aunque aquí los ponga solo los positivos, en realidad podemos operar tanto con los positivos como con los negativos. Podrían ser el 1, el 2, el 3 o el 6. Pues vamos a dibujar una cruz de Ruffini, vamos a situar los coeficientes del polinomio tal como nos los dieron, 1 menos 6, 11 y 6, y vamos a probar, por ejemplo, con el 1. Es decir, que estaríamos dividiendo entre x menos 1. Recuerda que cambiamos el signo del término independiente del divisor. Luego, si situamos el 1 y operamos con la cruz de Ruffini, tendríamos 1 por 1, que son 1. Al sumarlo nos daría menos 5. 1 por menos 5 sumado al siguiente coeficiente me daría directamente 6. 1 por 6, que son 6. Y obtengo un resto que es 0. O sea, una división entera. Acabamos de encontrar un divisor. Vamos a probar con el 2. Pero probar con el 2 significa que estamos dividiendo entre x menos 2. Si situamos el 2 tendríamos 2 por 1 que son 2, menos 3, 2 por menos 3 que son menos 6. Hombre, y aquí acabamos de obtener otro resto que es un 0. Luego también es divisible entre x menos 2. ¿Qué tal si probamos con el 3? Que a simple vista vemos que efectivamente si situamos un 3 en la cruz de Ruffini, vamos a volver a obtener otro 0. Es decir, estamos dividiendo entre x menos 3. 3 por 1 que son 3. Y ya no caben más divisores. Era de grado 3 y tenemos 3 divisores. X por x por x será x al cubo. Luego, acabamos de obtener, igual que hicimos con números, pero ahora con un polinomio, los divisores de ese polinomio. Y los divisores de ese polinomio son x menos 1, x menos 2 y x menos 3. Luego el polinomio anterior se puede expresar como el producto de x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Igual que hacíamos con un número, el polinomio sería igual al producto de todos los divisores obtenidos. Por tanto, el polinomio anterior, el cx al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6, se puede expresar en forma de descomposición factorial multiplicando x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Pero ojo, ¿qué será ese 1, ese 2 y ese 3? Que también reciben el nombre de ceros o raíces del polinomio. ¿Qué tal si nos lo llevamos directamente a un programa que nos permita graficar ese polinomio? Obtener su expresión gráfica, como puede hacer el GeoGebra. Bueno, pues vamos para allá. En GeoGebra vamos a escribir exactamente el polinomio. X elevado al cubo menos 6x elevado al cuadrado más 11 por x menos 6. ¿Y qué es lo que obtenemos? Una gráfica sencilla, una curva, donde hay 3 puntos de corte. Esos 3 puntos de corte no son otra cosa que los valores que nosotros estuvimos probando en la cruz de Ruffini, en la regla de Ruffini. Es decir, son los ceros lo que hacen 0 porque son el punto de corte con el eje de las x o raíces del polinomio. X igual 1, x igual 2 y x igual 3.